¿Han notado que cada vez los protagonistas de la serie son más humanos? Y es que hace unos años los héroes eran completamente distintos. Eran héroes que aunque tuvieran problemas siempre terminaban levantándose. Batman encontraba un plan, Spider-Man salvaba la ciudad, Goku perdía una pelea, entrenaba y volvía para ganar. Sabías que tarde o temprano iban a resolver su problema. Y creo que por eso muchos crecimos pensando que un héroe era alguien que nunca dudaba, alguien que siempre sabía qué hacer, alguien que llegaba, salvaba el día y todos le aplaudían. Pero entonces apareció Invencible y curiosamente Mark Grayson hace exactamente lo contrario. No es el más fuerte, no es el más inteligente, ni siquiera es el que más experiencia tiene, y siendo honestos casi nunca gana. De hecho, si te pones a recordar la primera temporada, prácticamente todas sus peleas importantes terminan igual. Contra los gemelos Mauler necesita ayuda, contra Battle Beast termina completamente destrozado, y cuando finalmente enfrenta a Omniman ni siquiera es una pelea, es una masacre. Entonces, ¿por qué seguimos queriendo a Mark? Porque si somos completamente sinceros, hay personajes muchísimo más fuertes. Omniman es más poderoso, pero seamos sinceros, si la serie tratara de Omniman, ni siquiera hubiéramos llegado al segundo episodio. O incluso otros personajes como Battle Beast, que parecen imparables. Incluso muchos de los Viltrumitas que aparecen después demuestran que Mark todavía está lejísimos de convertirse en el héroe definitivo. Y aún así, cuando pensamos en Invencible, pensamos en Mark. Y eso siempre me llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de un protagonista que constantemente pierde, se equivoca, duda, llega tarde o que simplemente no sabe qué hacer. Sin embargo, nunca sentí que fuera un protagonista débil. Entonces comencé a preguntarme, ¿qué tiene Mark que hace que queramos seguir viéndolo? Y creo que encontré una respuesta. Mark nunca pelea para ganar, y sé que suena absurdo, estamos hablando de un superhéroe, obviamente quiere pelear para ganar, ¿no? Pues no exactamente. Piensen en la cantidad de veces que Mark tuvo la oportunidad de resolver una situación usando toda su fuerza. Sin embargo, no lo hizo, no porque no pudiera, sino porque tenía miedo de cruzar una línea de la que ya no pudiera regresar. Mark siempre se está conteniendo, se contiene porque no quiere matar, se contiene porque todavía cree que todas las personas pueden salvarse, se contiene porque cada golpe que lanza lleva una pregunta detrás: ¿y si me paso? Y creo que eso es justamente lo que muchos confunden con debilidad, pero no es debilidad, es compasión, porque cualquiera puede dejarse llevar por la ira. Lo difícil es detenerse cuando sabes que podrías destruir al que tienes enfrente. Quizá Mark nunca fue un héroe extraordinario por la fuerza que tenía. Quizá lo extraordinario era todo el poder que decidía no usar. Y curiosamente, creo que nosotros hacemos exactamente lo contrario. Vivimos en una época donde admiramos a las personas que parecen tener siempre la respuesta correcta, las que nunca dudan, las que hablan con absoluta seguridad, las que aparentan tener el control de todo. Pero cuando aparece alguien como Mark, que se equivoca, que tiene miedo, que no siempre sabe qué hacer, muchos lo llaman débil, tibio o incluso un mal protagonista. Y creo que ahí está el mayor error, porque si analizas toda la primera temporada, Mark no está aprendiendo a ser más fuerte, está aprendiendo algo muchísimo más difícil, está aprendiendo hasta dónde está dispuesto a seguir siendo humano. Pues si te pones a analizar todas sus peleas, te das cuenta de que Mark no pierde únicamente porque sus enemigos sean más fuertes. Muchas veces pierde porque él mismo se pone límites. Y creo que la mejor prueba de esto ocurre desde el primer episodio. Cuando descubre sus poderes, Mark está emocionadísimo. Quiere volar, quiere ayudar, quiere convertirse en alguien como su padre. Porque para él, ser un héroe significa exactamente hacer eso: salvar personas, no derrotarlas. Y esa diferencia parece muy pequeña, pero cambia completamente la serie. Mientras Omniman ve cada combate como una guerra, Mark todavía ve a las personas que está golpeando. Incluso cuando pelea contra criminales, monstruos o villanos, rara vez su primer impulso es matar. Siempre intenta detenerlos, hablar, rescatarlos, encontrar otra solución. Y eso provoca que muchas de sus peleas duren más de lo que deberían, que reciba golpes innecesarios y que termine completamente destrozado. Muchísima gente interpreta eso como inexperiencia. Yo creo que es algo mucho más interesante que eso. Mark todavía conserva algo que los demás héroes fueron perdiendo con el tiempo: la capacidad de sentir empatía incluso por alguien a quien estás golpeando. Y aquí es donde aparece una escena que creo que resume toda la primera temporada: la pelea contra Omniman. Muchos recuerdan esta escena por la violencia, por el tren, por la destrucción, pero creo que hay un momento mucho más importante: cuando Omniman intenta convencer a Mark de que los humanos son insignificantes, que viven demasiado poco, que son reemplazables. Mark
responde algo tan simple que pasa desapercibido: siguen siendo personas. Mientras su padre ve números, Mark sigue viendo vidas, y esa diferencia es exactamente lo que separa a ambos personajes. No es la fuerza, es la forma en la que entienden el poder, porque Omni-Man representa una idea muy peligrosa, la de creer que si eres suficientemente fuerte tienes derecho a decidir sobre los demás, mientras que Mark representa casi la idea opuesta, que tener poder implica una responsabilidad mucho mayor. Y curiosamente creo que esa diferencia también existe fuera de la ficción. Vivimos en una época donde muchas veces confundimos carácter con agresividad. Creemos que alguien es fuerte porque habla más fuerte, porque nunca cambia de opinión, porque siempre responde con seguridad, porque jamás muestra miedo. Pero ¿y si ser fuerte significara seguir teniendo compasión incluso cuando tienes motivos para dejar de tenerla? Creo que por eso Mark desespera a tantas personas, porque constantemente lo vemos perdonar, dudar, retroceder, intentar hacer lo correcto, y eso en un mundo donde estamos acostumbrados a protagonistas que resuelven todo golpeando más fuerte, puede sentirse frustrante. Pero ahora quiero que piensen en esto: ¿qué habría pasado si Mark hubiera actuado exactamente igual que los otros Invencibles? Esos Marks dejaron de contenerse, aceptaron completamente la filosofía viltrumita, dejaron de preguntarse si estaban bien con lo que hacían y simplemente comenzaron a conquistar. ¿Pero seguiría siendo Mark? Yo creo que no. Porque el personaje que nosotros seguimos durante toda la serie no se define por los golpes que da, se define por todos los golpes que decide no dar. Y creo que ahí está la mayor ironía de Invencible. Durante años muchas personas criticaron a Mark por contenerse demasiado, pero cuando finalmente vimos versiones de él que dejaron de hacerlo, nos dimos cuenta de que había perdido precisamente aquello que hacía especial al personaje. No queremos un Mark violento o un Mark que gane todas sus peleas, porque, seamos honestos, dejaríamos de ver la serie. Queremos seguir viendo a alguien que, aún teniendo el poder para destruir todo, todavía se pregunta si realmente tiene que hacerlo. Esa duda, esa pequeña duda que muchos llaman debilidad, creo que justamente es lo que hace que Mark siga siendo un héroe. Porque después de terminar la primera temporada me puse a pensar, ¿realmente Mark era tan débil como muchas personas dicen? ¿O simplemente estamos comparándolo con el personaje equivocado? Porque cuando hablamos de Invencible, casi siempre hacemos la misma comparación. Lo ponemos al lado de Omni-Man o Trag. Y claro, al lado de alguien como Nolan o Trag, cualquiera parece insuficiente. Pero creo que ahí está el problema. Mark nunca intentó convertirse en Omni-Man. De hecho, toda la primera temporada trata justamente de evitar eso. Desde niño, Mark admiraba a su padre. Quería volar como él, pelear como él, salvar personas como él. Pensaba que algún día iba a ser exactamente lo mismo. Hasta que descubre quién era realmente su padre. Y en ese momento cambia toda la serie. Porque deja de preguntarse, ¿cómo puedo ser como mi padre? Y empieza a preguntarse algo muchísimo más complicado: ¿cómo puedo ser mejor que él? Y esas dos preguntas, que aunque parecen iguales, no lo son, porque cualquiera puede copiar a alguien. Lo difícil es decidir qué cosas no quieres repetir, y creo que eso explica muchas decisiones de Mark. ¿Por qué duda antes de pelear? ¿Por qué intenta hablar? ¿Por qué intenta salvar incluso a personas que probablemente no lo merecen? Porque constantemente está luchando contra una idea, la idea de que tener poder significa tener derechos sobre los demás. Y creo que por eso me gustan tanto los Invencibles alternos, no porque sean más interesantes, sino porque funcionan como un espejo. Todos tienen los mismos poderes, la misma infancia, el mismo potencial, pero tomaron una decisión distinta. Ellos dejaron de contenerse, y curiosamente eso fue exactamente lo que los convirtió en villanos. Es casi irónico. Durante años mucha gente dijo que quería un Mark más agresivo, más decidido, más despiadado, y cuando finalmente vimos cómo sería ese Mark, nos dimos cuenta de que habíamos perdido al protagonista, porque los Invencibles alternos ganan más peleas, son más eficientes, pero dejan de hacer una pregunta que nuestro Mark jamás deja de hacerse: el si vale la pena hacer esto. Y creo que esa pregunta es el verdadero superpoder de Mark, no su fuerza, ni su velocidad, ni su sangre viltrumita, su capacidad para detenerse un segundo antes de cruzar esa línea. Hay una escena que resume perfectamente todo esto. Cuando Nolan está destruyendo la ciudad, Mark sabe que no puede ganar, lo sabe desde hace varios minutos. Está completamente destrozado, tiene los huesos rotos, apenas puede abrir los ojos, y aún así sigue levantándose. No porque crea que puede vencer a su padre, sino porque todavía hay personas detrás de él, y creo que mucha gente interpreta mal esa escena. No es un acto de orgullo, no es la típica
típica escena del héroe que nunca se rinde, es alguien que ya aceptó que probablemente va a perder, pero decide levantarse una vez más porque rendirse significaría abandonar aquello en lo que todavía cree. Y creo que esa diferencia cambia completamente la escena, porque Mark no pelea para demostrar que es fuerte, pelea para demostrar que todavía puede elegir quién quiere ser. Y ahí fue cuando entendí por qué nunca me molestó que perdiera tantas veces, porque la primera temporada nunca intenta contar la historia del héroe más poderoso, está contando algo mucho más complicado, la historia de una persona que recibe un poder inmenso y decide que ese poder nunca va a definir quién es. Quizá por eso tantas personas conectamos con él, porque siendo honestos, la mayoría de nosotros nunca vamos a ser los mejores en lo que hacemos, vamos a equivocarnos, vamos a perder oportunidades, vamos a sentir que otras personas avanzan más rápido y muchas veces vamos a dudar de nosotros mismos, exactamente igual que Mark. Pero creo que Invencible nunca quiso decirnos que todos podemos convertirnos en el más fuerte. Creo que quiso decirnos algo mucho más importante, que el momento donde más difícil es perderte es justamente cuando tienes el poder para dejar de parecerte a ti mismo. Mark pudo convertirse en otro Omniman, pudo dejar de hacer preguntas, pudo justificar cualquier cosa diciendo que era por su bien mayor y probablemente habría ganado mucho más, pero entonces ya no estaríamos viendo la historia de Mark, estaríamos viendo la historia de otro Viltrumita. Y ahí entendí algo. Al principio de este video dije que muchas personas consideraban a Mark un protagonista débil. Creo que esa palabra nunca fue correcta, porque Mark no se contiene por miedo, se contiene porque entiende que cada vez que usa su fuerza también está tomando una decisión moral, y eso lo vuelve mucho más interesante que cualquier protagonista que simplemente golpea más fuerte. Quizá por eso Invencible funciona también, no porque tenga las mejores peleas, no porque tenga la mejor o peor animación, ni siquiera porque tenga uno de los mejores villanos de los últimos años. Funciona porque detrás de todos esos golpes hay un protagonista que nunca deja de preguntarse si sigue siendo una buena persona, y sinceramente creo que esa batalla siempre fue mucho más importante que cualquiera que ocurriera en el cielo.